Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. María José Escañelo está en San José de Mayo, tiene una consultoría donde brindan un servicio donde acompañan técnicamente a organizaciones públicas, privadas, cooperativas y sindicatos que buscan promover la igualdad de género, la diversidad y la inclusión en su organización, que hacen instancias de formación, capacitación, sensibilización, con metodologías participativas, realizan diagnósticos organizacionales con enfoque de género y diversidad y elaboración de planes de acción y políticas que... Hablamos hoy con María José Escañelo porque hay un tema que nos importa muchísimo, que es el acoso en ambientes de trabajo. El acoso en las microagresiones, pero hay un artículo, no se llama... El convenio 190. Convenio 190, esa era la palabra que no me salía, Diego. Convenio 190 que nos protege a todos y todos los trabajadores de estas situaciones y por eso queremos charlar un poco con ella sobre eso. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, por suerte estamos muy bien. María José, gracias por estos minutos antes que nada y bueno, queremos justamente meternos en este tema del convenio 190, ¿no? Como para enmarcar lo que son justamente normativas internacionales con respecto al tema de ambiente laboral, de acoso, de discriminación en estos y que, bueno, nuestro país ante algunos cambios que se dieron recientemente quedó en una situación algo particular, y queremos justamente conocer más sobre el tema. Ahí va, buenísimo. Bueno, primero, muchísimas gracias por el interés. Sabemos que son temas que muchas veces, cuesta pensar en los ambientes laborales, en situaciones de acoso, de violencia, porque, bueno, estamos hablando de temas donde se vulneran los derechos humanos, en este caso el convenio 190 de la OIT. Uruguay fue el primer país en firmar este convenio y bueno, ya está, funcionando nuestro país porque bueno, nuestro país cuando lo ratificamos se transforma en ley. Si bien todavía no está reglamentado, es importante tener presente que bueno, que en realidad es un convenio, que busca garantizar el derecho a la igualdad, a la no discriminación en lo que tiene que ver con el empleo, con la ocupación, tanto a las trabajadoras, a los trabajadores, en realidad también a las personas pertenecientes a distintos grupos que quizás sean, y estén en situaciones de mayor vulnerabilidad también en relación a su identidad de género, orientación sexual o también otros grupos. Eso también es importante porque tiene una amplitud muy, muy grande. Entró en vigencia en 2020 en Uruguay, así que bueno, y está en proceso de reglamentarse como les contaba. María José, ¿cómo podemos identificar las microagresiones en los ambientes laborales? Ahí va. Ahí lo primero, a ver, en relación al concepto, a la idea de microagresiones, tiene que ver, con pensar, bueno, lo micro no como lo pequeño, que muchas veces tendemos a pensar así, sino más que nada como lo sutil, eso imperceptible, eso que nos cuesta ver y que muchas veces las personas tenemos normalizadas. O sea, si a una persona, por ejemplo, joven, le dicen en un entorno, masculinizado, le dicen no parecías tan inteligente, o a una persona adulta mayor le decimos, ¿cómo que conoces TikTok? Ese tipo, de comentarios, muchas veces que parecen muy sutiles, quizás muchas veces son los que hacen que las personas vayan no sintiéndose tan cómodas. Quizás si pensamos en la nacionalidad de la persona, no pareces de tal nacionalidad, por ejemplo, cuando te dicen a una persona, que viene de un país extranjero a nuestro país, en realidad tiene que ver, con estereotipos, con sesgos que tenemos las personas y es como que hay algo, que está mal en lo que nos constituye. En relación, por ejemplo, si pensamos en el mes de la diversidad, ¿no? Desde MCN Consultorías hicimos lo que fue en 2020 la primera encuesta con un conjunto de consultoras de Latinoamérica, la primera encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral, y ahí salía, que una diferencia muy grande, de porcentajes donde las personas LGBT que fueron encuestadas
lo que planteaban es que viven un conjunto muy amplio, digamos, en un 67% manifiestan haber vivido algún tipo de situaciones, que algunas son microagresiones y otras son agresiones y violencia y acoso, digamos, en realidad las bromas, comentarios negativos, el rumoreo, el hacer comentarios inadecuados sobre el cuerpo, la gestualidad, la vestimenta, digamos, afirman haber vivido en el ámbito laboral, las personas que acceden al ámbito laboral, porque en realidad sabemos que también hay dificultades para lo que tiene que ver con el acceso, sufren situaciones que tienen que ver con insultos, también agresiones, o sea que hay mucho como para poder trabajar de lo que sucede en los ambientes laborales, y lo que pasa es que muchas veces las personas no lo ven porque lo ven sutil, porque lo hemos naturalizado socialmente y porque en realidad tenemos que empezar a empatizar, a entender qué le pasa a las otras personas cuando decimos frases que quizás a veces parecen un chiste, pero en realidad el chiste sabemos que tiene algo, digamos, muy complejo, donde muchas veces nos coloca en lugares estereotipados, en lugares, digamos, donde nos violentan y nos humillan también. Entonces, bueno, es importante abordar estos temas, ¿no? A veces, María José, no solo son cosas que se dicen, ¿no? Si en una reunión de trabajo, en una oficina, cuando uno toma la palabra, los demás se ponen a conversar o a mirar por otro lado, también es una forma de violencia hacia esa persona. A veces las actitudes corporales, las actitudes, gestos, tienen mucho que ver con eso. Ahí va, y tiene que ver, digamos, con empezar, por eso está bueno hablar y en estos espacios, en los medios de comunicación, tomar estos temas también como parte de la agenda, para empezar a identificarlos, porque a veces las personas también no llegan como a darse cuenta o a percibir o a empatizar con lo que pueden estar viviendo, porque muchas veces estas situaciones que quizás alguna persona ejerce, las personas que las viven y las vivencian no una, sino muchas veces al día, digamos. Tenemos, por ejemplo, digamos, datos como datos más internacionales, como que las mujeres viven, dos tercios de las mujeres viven microagresiones a diario en el lugar de trabajo. Digamos, nos muestra, digamos, un problema. Tenemos la encuesta, digamos, de género y generaciones sobre violencia basada en género en Uruguay, de 2019, que nos plantea que el 18% de las mujeres afirman haber vivido situaciones de acoso, violencia sexual, discriminación, violencia en redes sociales en el ámbito laboral. Entonces, son datos que nos tienen que movilizar a pensar en lo que hacemos, a pensar en cómo nos comunicamos con las personas que vivimos y cómo generamos ambientes de trabajo que pueden ser inclusivos y ambientes de trabajo que nos permitan a las personas pertenecer, ser, estar con orgullo allí, digamos, también, y ser parte, porque eso también pone, en el caso de las organizaciones, digamos, también tiene un costo en lo que tiene que ver con cuando las personas no se sienten que pertenecen a la organización, se sienten incómodas. ¿Qué sucede? Digamos, en realidad son mucho menos productivas, sin duda que en realidad el trabajo no lo van a estar disfrutando y eso tiene consecuencias también en el negocio, digamos, se puede decir en algunos casos, pero además tenemos que poner el foco en lo injusto de estas situaciones, y la violencia y el acoso no deberían, digamos, lo que dice el convenio 190 es que estas situaciones no deberían de suceder en el ámbito laboral y tenemos que realmente generar un ambiente de tolerancia cero de este tipo de situaciones. Uh-huh. ¿Por qué el proyecto que presentó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, digamos, no ofrece una cobertura amplia como sí propone el convenio 190 que establece la OIT? Por lo que tengo entendido, el Ministerio todavía está trabajando, digamos, en la reglamentación, o sea, digamos, hasta dónde ha avanzado, digamos, no estoy, digamos, tan segura ahí. Lo que sí, digamos, que el convenio, digamos, es un convenio, digamos, marco, que por supuesto que nos ofrece garantías a todas las personas, sí, y habla, digamos, describe la violencia. Además, viene a generar un avance porque en nuestro país tenemos una legislación muy buena en lo que tiene que ver, digamos, con la reglamentación, digamos, de lo que es la ley de acoso sexual laboral en nuestro país. Eso, digamos, genera, digamos, un contexto, digamos, muy importante, y en este caso se podría estar reglamentando un montón de prácticas que tienen más que ver, digamos, con acoso moral, por ejemplo, que quizás no están tan, bueno, tan en lo que es el contexto normativo, digamos, tan abordadas. Si bien hay empresas y organizaciones públicas que tienen protocolos vinculados con un acoso moral, lo han hecho todo en referencia a lo que es la normativa en Uruguay de acoso sexual laboral. Entonces, todavía falta, y el convenio 190 da la oportunidad de avanzar mucho más, digamos. En realidad habla, digamos, que la violencia y el acoso son un conjunto de prácticas que son inaceptables, ¿no? Que amenazan, digamos, los comportamientos, que amenazan, digamos, y que
con una sola vez incluso o de manera repetida, digamos, causan efectos, daños psicológicos, sexuales, económicos en las personas, y esto influye realmente, digamos, en que tengamos empresas sostenibles y que tengamos condiciones de trabajo dignas, decentes, ¿no? María José, ¿se pueden sanar esos ambientes? Bueno, hay que trabajar mucho, digamos, ahí si me preguntás, está bueno ver como algunas recomendaciones que quizás podemos tener en cuenta en lo que tiene que ver, digamos, con cómo, bueno, con cómo avanzar, digamos, hacia entornos, digamos, más cómodos, más inclusivos en el ámbito de trabajo. Lo primero es que hay que poder enfrentar las microagresiones. Si quienes están liderando, quienes están en lugares de jefatura, no reconocen estas situaciones, no las ven, se hace muy difícil, ¿no? Digamos, en realidad dificultades seguro hay, porque por algo, digamos, hay, digamos, personas que llevan sus denuncias al Ministerio de Trabajo, que es un lugar que es la Inspección, digamos, Nacional del Trabajo, digamos, donde se pueden presentar. Y bueno, tenemos que generar ambientes que sean ejemplo de tolerancia cero. Entonces, digamos, tenemos que poder parar las situaciones. También tenemos lugar como pares. Miren, les comparto, digamos, un pequeño, digamos, dato, digamos, de lo que es la encuesta latinoamericana en Uruguay. En el caso de Uruguay, quienes ejercen situaciones de acoso, violencia y discriminación, un 21% eran superiores, pero un 40% eran pares del mismo equipo o de otros equipos de trabajo. Y un 7% personas ajenas a la empresa, clientes y proveedores. Entonces también tenemos que ver cómo muchas veces las organizaciones tenemos un conjunto, digamos, amplio de personas en las que incidir, con lo que tiene que ver con formación, con sensibilización, con empezar a entender, con ejercitar la empatía, con entender qué le pasa, por ejemplo, en este caso, digamos, quizás en el marco del mes de la diversidad, podemos decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo viven el entorno de trabajo las personas LGBTIQ+, ¿no? O sea, ¿cómo están viviendo? Bueno, fortalecer, digamos, el espacio tratando, digamos, personas cada vez más diversas, digamos, pensar en procesos de selección que sean más inclusivos. O sea, hay organizaciones que nos han planteado, bueno, que conocen situaciones donde decían, no contraten a hombres en empresas muy masculinizadas. Por ejemplo, no quiero que contraten a hombres que sean lo que se dice, digamos, socialmente, estereotipadamente amanerados o femeninos. En realidad, digamos, eso, digamos, es un grado de discriminación directa, explícita, muy fuerte. Nivel Dios. Sí. Absolutamente. De un nivel increíble. Claro. Y lo otro que tenemos que hacer también es compartir, digamos, canales de denuncia, digamos, que sepan que en el ministerio es un espacio, digamos, donde puede denunciarse. Las empresas deberían contar con también espacios y lugares. Lo que pasa es que no siempre, digamos, tienen las condiciones para enfrentar lo que es la confidencialidad, enfrentar lo que es un proceso de investigación, pero en realidad tienen responsabilidad en hacer procesos de investigación cuando hay situaciones de acoso sexual laboral, por ejemplo. O sea, hay en este momento ya legislación que obliga a las empresas a tomar y actuar de formas justas y de formas para generar este tipo de ambientes. Lo otro que es importante tiene que ver con la sensibilización y con la comunicación también. Digamos, si queremos un entorno, digamos, que sea, digamos, libre de microagresiones, de violencia y de acoso, tenemos que poder decirlo. Tiene que ser parte de las políticas de la organización, tiene que ser parte de las comunicaciones, para adentro y para afuera. Porque eso también atrae talento que quiere trabajar en determinados espacios donde estos intereses y estos valores están presentes, pero también va a servir de protector y de prevención también de que determinadas personas no se sostengan en determinados lugares, porque también, como sabemos socialmente, muchas veces somos cómplices cuando no paramos determinadas situaciones, cuando no sabemos, digamos, qué hacer y nos quedamos callados y calladas también, porque en realidad tenemos que generar herramientas para generar diálogos y posibilidades de que estas situaciones se visibilicen, ¿no? Es interesante cómo hay tanto para aprender y no hay, yo lo que identifico es que es muy difícil de transmitir cuáles son estas formas de violencia que de alguna forma tenemos nosotros todos introyectados, ¿no? Entonces yo me imagino que la necesidad, de hace años que tengo el sueño de un museo de la paz, ¿no? Yo creo que tendríamos que poder ir a un lugar donde de manera inmersiva nosotros pudiésemos ver con toda la tecnología museal y visual, audiovisual, que nos explique
expliquen, podamos desarrollar cuáles son esas formas de violencia y también alternativas para defendernos de manera que no sea violenta. Cómo nosotros aprender a decir lo que sentimos, a reclamar por nuestros derechos, porque también la violencia es algo que a veces recurrimos por cansancio, por agotamiento, ¿no? Entonces como que qué lindo sería, ¿no? Que todo este conocimiento que vos tenés pueda transmitirse, porque yo me imagino una maestra con 30 alumnos, ¿cómo hace para decirle, bueno, esta situación es una microviolencia que se está naturalizando y es imposible? ¿Cómo se haría una campaña de educación sobre violencia masiva? Y bueno, seguro, digamos, hay montones de instrumentos que tenemos en la comunicación. Pensando en la educación, seguro hay oportunidades, hay libros, hay un montón, digamos, a veces de insumos creativos. Hoy hay videos, hay tanto en redes que podríamos usar, digamos, a favor de facilitar espacios y de reconocimiento de situaciones. Hay muchas preguntas que podemos poner sobre la mesa muchas veces. El tema es que en el caso de las microagresiones tienen un tono muchas veces ameno, casual, y el efecto es como muy ambiguo. Entonces, en realidad, la persona se siente incómoda, pero quien la ejerce no se está dando cuenta. Entonces hay mucho para poder identificar allí, y hay mucho trabajo, sin duda, digamos, para hacer, ¿no? Así que bueno, tenemos desafíos por delante, pero también tenemos la oportunidad siempre, digamos, en los temas de género, diversidad, de seguir transformando, digamos, porque bueno, la cultura la hacemos, la construimos y tenemos oportunidades en ese diálogo también de crear espacios mucho más inclusivos, de que más personas se comprometan y que más personas alcen la voz también por otras que quizás no están pudiendo ser tan escuchadas. Así que bueno, son oportunidades que tenemos y los medios de comunicación tienen un rol fundamental, así que muy agradecida con ustedes también de estos espacios. María José, si una empresa, si una cooperativa, si una industria, si un colegio, si un call center quiere comunicarse contigo, ¿cómo puede encontrarte? Ahí va, bueno, pueden encontrarnos tanto por Instagram, MCN-consultorías, también en LinkedIn. Les puedo, digamos, si les quiere consultar a alguien, les puedo dejar mi teléfono, ustedes les pueden pasar mi teléfono también, y el mail es mcnconsultorías@gmail.com. Y seguro, digamos, nos encuentran. Así que en realidad sería un gusto, digamos, poder seguir facilitando espacios, generando, digamos, este tipo de propuestas también que nos permitan irrumpir muchas veces en climas que a veces son hostiles y que tenemos mucho para transformar y muchas personas se comprometen. Así que también es importante lo que se da en los procesos estos, digamos, también de transformación, de participación, donde logramos que se involucren las personas y que empiecen a generar cambios también en sus organizaciones, ¿no? Bueno, ojalá sea así en todos lados. María José Escañelo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y saludo también a Nicolás, que después sigue. Un gusto siempre seguirlo en las redes también. Un bueno, abrazo para ustedes se lo y a toda mandamos. la audiencia. Muchísimas gracias. Estás escuchando Ciudades Invisibles.